Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David, el saxofonista, y hoy tenemos el gran privilegio de conocer a una gran profesora de japonés, Mika Sensei. Mika, es un honor contar con tu presencia aquí en mi podcast. Por aquí han pasado grandes profesores de japonés, traductores, pero si tengo que decir de grandes profesores que han pasado por aquí, por supuesto voy a nombrar a la gran Victoria Martínez Moroy, Vicky Sensei, mi sensei de japonés y mi hermana del alma, porque es una de las personas más maravillosas que he tenido la suerte de conocer y que me ha abierto la puerta hacia la cultura japonesa. También pasó una gran amiga de Vicky con la que tienen Sundoku, como lo es el caso de Victoria Cardoso, otra gran profesora de japonés. Dos Vicky Sensei han pasado por mi podcast. Pero bueno, para los que estén escuchando, Mika Sensei se recibió de la carrera terciaria impartida por el Instituto Superior Nichigakui con el título de Técnica en Cultura y Lengua Japonesa con orientación en educación intercultural. Mika, me gustaría comenzar desde el comienzo. ¿Cómo fue que entraste a la cultura japonesa o al revés? ¿Cómo llegó la cultura japonesa a tu vida? Pienso que todos los que estamos llegando a los 30 años, en mi caso tengo 29, nos criamos viendo el mítico canal Magic Kids y que con su gran programa El Club del Anime, conducido por la gran Mariela Carril, nos educó y nos abrió las puertas hacia la cultura japonesa, porque no solamente en el programa se hablaba de anime y manga, sino que también Mariela, cuando mostraba en aquella computadora de aquellas épocas, se mostraban esas páginas antiguas, digamos, de internet, donde se veían esas páginas que estaba todo oscuro y se veían algunos kanji con colores así resaltados, azules, y creo que esa fue como la primera aproximación que muchos de nosotros hemos tenido hacia la lengua japonesa, y todo eso ha sido realmente la semilla para todos nosotros. Pero me gustaría saber si en tu caso también fue similar o cómo llega la cultura japonesa a tu vida. Eso sí, desde ya muchísimas gracias, y es, como siempre voy a decir, un honor increíble poder contar con la presencia de grandes profesoras de japonés aquí en mi podcast. Mika, por favor, cuéntanos tu historia. Hola David y hola a quienes estén escuchando. Bueno, primero y antes que nada me encantaría poder agradecerte por dejarme participar de este espacio y muchas gracias también por esa cálida bienvenida y presentación. Por otro lado, sí, por supuesto, las Vikis son personas increíbles y yo las adoro, me inspiran mucho también a nivel profesional. Y bueno, ahora sí, yendo entonces a lo que me preguntaste en primer lugar sobre cuál fue mi relación y mi primer vínculo con la cultura y la lengua japonesa. La verdad es que mi historia tampoco es tan excepcional y es un poco el mismo acercamiento que venías comentando, ¿no? Lo que sí, y no te voy a mentir, no me acuerdo mucho de estar viendo específicamente el canal de Magic Kids, pero sí tengo muy presente y siempre quedaron en mi cabeza varios animes que marcaron mi infancia y bueno, por ende, también mi adolescencia, ¿no? Parte de mi adolescencia. Puedo decirte también que, bueno, mi papá siempre fue y es muy fanático, va, toda la familia paterna, digamos, de Dragon Ball Z. Entonces yo de chiquita lo veía con él, con mis primos, con tíos. Entonces Dragon Ball Z fue uno de los primeros animes que más consumí junto con Pokémon. Asimismo yo tenía mi anime Supergirly, ¿no? Que me fascinaba y que me llamaba muchísimo la atención porque era una chica con magia y vestidos lindos. Y eso era nada más ni nada menos que Sakura Card Captor. Anime que más tarde volví a buscar y volví a ver con mi hermana más chica. Y a partir de ese momento entonces volví a enamorarme de ese anime y por eso también elegí lo que es la estética de Sakura Card Captor para poder crear todo mi Instagram al día de hoy, ¿no?
La verdad es que, de todas formas, esos consumos que yo tuve de chica nunca fueron pensando en adentrarme del todo en la cultura japonesa. Recién me empecé a adentrar en la cultura japonesa cuando volví a ver anime de manera consciente de que eso que estaba mirando era específicamente animación japonesa, ¿no es cierto? Porque uno, cuando es chico, ve los dibujitos como eso, solo como dibujitos, y no pensaba de dónde provenían o quiénes lo habían hecho. Así que, nada, tendríamos que saltar un par de años recién al secundario, ¿no es cierto? A mi primer año de secundaria, que yo tenía una amiga que había empezado a mirar mucho anime, y un día me dijo: Mika, quiero que mires anime, por favor, porque quiero que alguien pueda hablar conmigo, y ella quería ir a convenciones y me quería llevar, y yo dije: no, pero ¿qué estás mirando? ¿Qué es eso? De hecho salía a veces ese chiste eh, medio chiste dudoso de empezar a decir, bueno, ¿qué estás mirando? Estás mirando dibujitos chinos. Y yo tenía muchas dudas, pero no había caído en la cuenta entonces de que todo lo que había visto anteriormente también era animación japonesa, ¿no? Y recuerdo que esta amiga siempre me hablaba de distintos animes y de sus historias, hasta que un día me nombró uno en específico y a mí me quedó en la cabeza porque era el único título de anime que estaba en inglés. Entonces dije, bueno, listo, es el único nombre de anime que me acuerdo porque está en inglés y los otros nunca me los acordaba. Así que claramente era Death Note, fue y será, creo yo, uno de los comienzos en el mundo del anime para muchísimas personas, así que no fui la excepción en ese sentido. Empecé a mirando anime más consciente de eso con Death Note, y la verdad es que me había gustado mucho en ese momento. Después también vino la cantidad de memes y videos y parodias al respecto que compartía con esta misma amiga, y eso fue mi secundario, reírme con respecto a las parodias que habían surgido en ese momento de Death Note. Y así es como empecé a mirar otros animes, y llegué a varios. Y, y dije, bueno, en un momento de tanto escuchar el idioma, dije, hasta acá llegué, yo ya no soporto más escucharlo y no entenderlo. Necesito que me pase como me pasa con el inglés, que lo puedo escuchar y lo puedo entender. ¿Qué pasaba? Esa ocurrencia la tuve un verano en el que claramente no había ninguna escuela de japonés que comenzara su ciclo de cursos, ¿no es cierto? Pero encontré un taller de canciones japonesas. Y yo me acuerdo que, bueno, en el verano yo también iba a trabajar a la peluquería de mi mamá con 15, 16 años, porque, nada, me hacía unos pesos y yo le ayudaba a ella. Así que yo le conté a mi mamá que quería empezar a estudiar japonés, que obviamente se rió de mí y no me creía. Y yo le dije, no, en serio, bueno. Al final no pude ingresar claramente en ese momento a un curso de japonés, que comenzaba desde cero, pero empecé entonces, o fui a este taller de canciones tradicionales japonesas, que me dejó fascinada, ¿no? Entonces ese fue, creo, también uno de los primeros acercamientos a la cultura japonesa, digamos, que estaba desligado de la animación, ¿no? Y me pareció muy interesante, me gustó muchísimo, y ahí fue cuando dije, bueno, no empezaré el curso todavía, pero no importa, voy a estudiar por mi cuenta, y empecé a estudiar hiragana sola, que después tuve que desaprender algunos hiraganas porque llegué y el profesor me dijo, no, pero mirá que este no es así, no se escribe así. Y bueno, además de todo eso, en simultáneo me empecé a interesar por las convenciones, por los cosplays, por el mundo del cosplay, y de a poquito me metí un poco en ese mundillo, ¿no? Y hice algunos cosplays, he hecho también teams, pero muy chiquititos. Hice 2, 3 cosplays significativos y después todo era más que nada ir y disfrutar con las personas que conocía ahí. Pero no se había salido tanto de eso, ¿no? Y después dejé un poco de lado lo que es el mundo del cosplay, me dejó de interesar así tanto. Y seguí igualmente siempre con el idioma, por más que tuviera mis altos y bajos, porque bueno, también después comencé la facultad en su momento y bueno, ya no podía prestarle tanta atención ni al idioma ni a esas actividades extracurriculares que hacía en el secundario. Pero el idioma, digamos, siempre estuvo ahí, por más que a veces le prestara menos atención o más, siempre estuvo ahí desde el momento que empecé a estudiarlo. Así que para mí creo que
la gran puerta de entrada fue la lengua. Ahora me gustaría saber en qué momento se da el salto, ese hecho de decir, bueno, a mí me interesa la cultura japonesa, me gusta mucho todo lo relacionado a Japón, pero en qué momento uno se dice a sí mismo, bueno, quiero ser profesora, quiero enseñar toda esta cultura, porque el idioma también es la puerta hacia la otra cultura, en este caso la cultura japonesa, y, y en el idioma también está todo, uno puede sentirlo también como un concepto artístico absoluto, ¿no? Yo siempre digo que los kanjis tienen hasta un hecho mismo artístico. A mí me gusta muchísimo el kanji de árbol, me encanta escribirlo en hojas y yo pienso que la forma, ese concepto, esa imaginación que a uno le puede despertar el contemplarlo, también es un hecho hasta poético. Pero volviendo a la pregunta, ¿cuándo fue el momento que dijiste, bueno, voy a dar el siguiente paso y ahora quiero ser profesora? ¿Cómo decidí ser profesora de japonés? Ok. Yo creo que la docencia en general es algo que uno siente o no siente. Y yo sé que esto quizás es un poco polémico porque también se cuestiona mucho el tema de vocación, ¿no? Vocación docente, porque es verdad que la docencia va mucho más allá también de eso, va a través del esfuerzo, de la preparación, del tiempo extra que uno pone por fuera de una clase, de las planificaciones, del prepararse y del aprender a base del error. Y, y para contarte cómo llegué a ser profesora también de japonés, tengo que decirte que también fui profe de inglés y yo le daba clases de inglés a los compañeritos de colegio de mi hermana. Y, y bueno, siempre me llegaban mensajes, ¿no? Por parte de las madres, por parte de las mismas niñas y compañeritas del colegio de mi hermana que me decían, Mica, gracias a vos pude rendir el examen, gracias a vos pude dejar de odiar el inglés y verlo de otra manera. Y, y siempre me agradecían mucho eso y yo siempre me sentí muy cómoda y muy feliz explicando el inglés, ¿no es cierto? Y eso me ayudaba a mí también a incorporar mejor los conocimientos que yo tenía. Pero hablo un poco de la docencia en general porque yo siento que esto proviene y viene desde que yo soy chiquita. Yo tengo una hermana más chica, soy la mayor de mis hermanes, de hecho. Y cuando éramos chiquitas jugábamos, ¿no? A que yo era la profesora de inglés y le enseñaba a ella. Y hacía tarjetas al estilo flashcards, donde dibujaba y le ponía al otro lado, ¿no? La palabra en inglés y le explicaba vocabulario, cómo decir comidas, animales, colores. Es una locura, pero bueno, en realidad siento que siempre estuvo ahí para mí. Y quizás las lenguas es el lugar donde yo me siento más cómoda, pero siempre le ayudé a mi hermana también a estudiar otras cosas, además de inglés. Siempre me gustó mucho explicar historia, lo que es ciencias sociales, ¿no? Y lengua, por supuesto. Yo era la que estaba ahí calladita en el colegio, que no decía nada porque si no seguramente venían y me tiraban con piedras, pero a mí me gustaba hacer análisis sintáctico. ¿Ok? Bueno, después también, mucho más tarde, cuando yo terminé lo que fue el secundario, yo ingresé a la carrera de traducción literaria de inglés, que efectivamente después dejé porque me di cuenta que lo mío no era quizás tanto traducir o quedarme sentada frente a una computadora, sino que en realidad me gustaba también poder compartir con otros, pero la verdad es que esos conocimientos que yo adquirí en ese tiempo de mi vida fueron, creo que, fundamentales y muy útiles para después seguir dando clases de inglés en general y bueno, conectarlo igualmente también con otros conocimientos, inclusive del japonés. Pero, pero bueno, la realidad es que con el japonés yo había empezado a interesarme mucho, ¿no? Por la lengua japonesa, claramente, por la cultura, con toda la historia del principio que fui dándote. Y lo que había pasado es que a través de mi Instagram personal había empezado a hacer lo que yo llamaba miércoles de cultura y lengua, ¿no?
Y iba subiendo a historias, ¿no? Lo que iba aprendiendo, porque tenía ganas y porque quería reforzar, de nuevo, también mis propios conocimientos. Y a partir de eso la gente empezó a súper coparse y me contestaban y me decían, no, pero ¿por qué no haces un Instagram exclusivo para esto? Etcétera, etcétera. Cuestión que lo hice y creé el Instagram. Lo hice antes de pandemia y yo llevaba un par de años ya estudiando japonés, por fin lo hice. Y en ese Instagram en un principio no lo había creado para que yo me pusiera a dar clases de japonés, sino que simplemente quería compartir con otras personas lo que yo había aprendido hasta ese momento como estudiante. En eso también, bueno, un amigo mío empieza a estudiar japonés, a quien yo lo metí por supuesto. Arrancó, hizo todo un año y después llegó el verano y me dijo, che, amiga, no me acuerdo de nada, me gustaría que me ayudes a repasar, por favor, te pago las clases, vení, dame clases de japonés porque yo confío en vos y vos me vas a poder explicar re bien. Y nada, a ver, yo no había explicado nunca japonés y le dije, a mí me encantaría, pero bueno, podemos probar. Quiero que sepas que sería toda una experiencia nueva para mí. Y en ese momento él estaba trabajando en Mercado Libre. Me acuerdo que él pedía exclusivamente entonces una oficina hermosa con un pizarrón enorme, con una pantalla. Y ahí empezamos a hacer las clases de japonés. Donde le hice como una especie de, nada, súper repaso a nivel flash de contenidos, de todo lo que habían sido sus primeros temas, ¿no? Hicimos un repaso general durante todo marzo, creo que fue. Y recuerdo que, bueno, antes entonces de que comenzara el segundo año de japonés, hicimos ese repaso, que a él le encantó, y a mí también me encantó la experiencia de poder explicar, ¿no?, cuestiones de la lengua japonesa, que me ayudaron también a, de nuevo, integrar muchísimo mejor esa base del japonés para mí misma. Y fue ahí cuando dije, bueno, yo estos conocimientos los tengo, ¿por qué no los puedo explicar? Tengo que animarme, como también me animé con el inglés. Y ahí también, bueno, lo hablé incluso con otro profesor que en su momento me dijo, sí, hacelo, empezá a dar clases de lo que vos ya sabés, porque te va a ayudar un montón con la lengua y con el estudio y tu propio estudio de la lengua, ¿no? Y así fue como me animé de a poco, ¿no? En realidad fue gracias a esta página que yo había armado, a este Instagram que yo había armado, donde no pretendía en un principio venderme a mí misma como profesora de japonés, pero una chica se acercó a mí a partir de este Instagram y me dijo que bueno, que nada, una amiga de ella, que además yo también conocía por el colegio que habíamos ido, me dice, che, yo quiero empezar japonés y me encantaría hacerlo con vos, veo tu contenido, lo que subís acá, quiero que me expliques japonés. Y yo le digo, mirá, o sea, yo no trabajé como profesora de japonés, sería mi primera vez. Y bueno, yo a todo esto era plena pandemia, había renunciado a un trabajo, se había cerrado todo, yo había hecho un curso de maquillaje, soy maquilladora profesional, pero se había cerrado todo y de repente todos los trabajos que había empezado a tener de maquillaje se habían caído. Dije, bueno, voy a decirle que sí. Y le dije muy honestamente, mirá, serías la primera. Y que le conté también que había tenido una experiencia con un amigo al cual le expliqué japonés y que me sentía muy segura con estos conocimientos, pero bueno, siempre muy honesta diciéndole quiero que sepas que esta también sería como mi primera vez enseñando oficialmente la lengua, así que te pido paciencia también por tu parte y si vos estás de acuerdo con hacerlo, buenísimo, podemos tener clases virtuales y empezamos y yo te cobro más barato que cualquier otro instituto porque no tengo experiencia desarrollada en esto, aunque soy y fui profesora de inglés, pero no tenía tanta experiencia con el japonés. A lo que ella me dijo, sí, no hay drama, no pasa nada. Y bueno, si está escuchando esto, Lolita, te adoro, te quiero muchísimo. Y Lolita ahora está en pausa con sus estudios de japonés, pero espero que vuelva. Y bueno, un poco siento que la docencia con respecto a la lengua japonesa llegó un poco a mí. Y creo que también mi camino de alguna manera va por acá. Siempre me sentí muy cómoda y siempre que después en ese momento me di cuenta y miré para atrás y dije, estuvo ahí, el japonés es algo que nunca dejé de hacer, por más que hiciera
con mayor intensidad por momentos y con menor intensidad. Es algo que me fascina y que me encanta y me divierte mucho poder compartir con otras personas. Y esta cuestión también de necesidad de querer ayudar a los otros con este recorrido, con este proceso, con la lengua, que sé que a veces puede no ser tan fácil, depende de cada uno, por supuesto, pero para mí nunca fue fácil. Para mí siempre fue algo de tener que sentarme muchísimo a estudiar, porque a mí jamás se me hizo fácil aprender japonés y siempre requirió que yo pusiera muchísimo esfuerzo de mi parte. Y quiero entonces que esa historia, de alguna manera, sea un poco la inspiración para otras personas que quizás también les cuestan los idiomas, pero que no pierdan la esperanza, porque es un idioma precioso, el japonés, y que se puede aprender y que solamente requiere esfuerzo, y que mi experiencia también está para poder ayudar a esas personas que no solamente disfruten de ese proceso de aprendizaje, sino también que mi propia entonces experiencia les sirva para poder crear, ¿no es cierto?, determinado contenido, determinadas clases exclusivamente pensadas a partir de esa experiencia y cómo yo encontré ciertas dificultades y de qué manera creo yo que podríamos atravesar esas dificultades para con otros estudiantes de la lengua japonesa, ¿no?, como hispanohablantes sobre todo. Porque, como te comentaba al principio, también soy muy amante del español, ¿no?, y de poder hacer las comparaciones respectivas también con el español. Y bueno, eso siento que no es que una decisión per se sobre ser profesora de japonés. Siento que un poco fue que llegó a mí, pero estoy muy muy feliz y me encanta compartir con otras personas nuevamente, como ya repetí varias veces en esta respuesta, y esa es un poco la historia de cómo decidí ser profe de japonés. Decidí. Hay una pregunta que siempre está rondando, pienso, cuando hablo con profesores de japonés o gente que se dedica a la traducción o todas las personas que les gusta en sí la cultura japonesa, y es: ¿soñás con ir a Japón? ¿Soñás con perfeccionarte allá, con vivir en Japón? Esa siempre es una, no sé si decir una duda, pero siempre es eso que está merodeando, es casi como una ensoñación poética de una imagen visual de un sueño. Sí, tal cual, es como vos decís. Pero bueno, yo creo que todos tenemos un poco ese sueño, quienes estudiamos la lengua o quienes nos acercamos a la cultura, ¿no es cierto? El poder ir y viajar para allá. Y por supuesto yo también tengo ese sueño y sé que lo voy a lograr, que voy a ir a Japón. Y me encantaría poder experimentar el vivir en Japón durante un tiempo, pero no sé si lo elegiría como el lugar en el que me gustaría vivir toda mi vida. Esto es algo que obviamente puede cambiar, pero hay una realidad y es que también amo mucho Argentina, que sé que a veces puede ser muy duro, pero creo que también es muy duro el quizás irse a vivir a otro país y eso a veces no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en Japón existe también el racismo y la xenofobia y que también puede ser algo difícil de experimentar. Pero bueno, con respecto a la cuestión de estudiar allá o de perfeccionarme allá, creo que también solté un poco esa idea. Eh, Especialmente ahora, ¿no? Decidí no aceptar o buscar perseguir una beca. Siento que quizás ese no es el lugar desde donde tengo ganas de disfrutar a Japón o de experimentar a Japón. Sí tengo muchas ganas quizás de poder conectar con otras personas desde la lengua y por supuesto también de la cultura. Y cuando digo cultura, bueno, me refiero a cómo cada persona también lo vive, ¿no? Porque no es lo mismo para todos, así como no es lo mismo Argentina para cada argentino. Y, y bueno, creo que en sí en general no me interesa tanto quizás experimentar el sistema educativo japonés, pero bueno, al final del día creo que me iría con una working holiday a experimentar lo que sea que tenga que experimentar allá, conociendo a distintas personas. Y bueno, también algo que no me parece menor es que igualmente gracias a la carrera de Nichia Koin pude de alguna manera acercarme también a mi propia cultura y darme cuenta de
de que no es todo idealización, que también hay que bajar a tierra ciertas cuestiones, ciertas generalizaciones que uno hace sobre Japón, el poder sacarse, ¿no? Ese Japón inventado, esa invención de Japón que a veces tenemos en nuestras cabezas en general, porque me parece que es muy importante que empecemos a detectar, ¿no? Esas ciertas frases cliché que decimos sobre los japoneses. De alguna manera es la forma en la cual podemos acercarnos también a otra cultura, ¿no? No es tampoco completamente malo, pero sí es verdad que hay que empezar a ser más críticos con eso y de entender que podemos ir más allá de generalidades, ¿no? Y es muy importante entonces replanteárselo, porque lo mismo podrían hacer con nosotros, no con los argentinos. Nosotros como en general también como Argentina, porque los argentinos son esto y no todos somos eso, no todos somos fútbol y asado. Entonces me parece que lo mismo aplica para otras culturas, para otras lenguas en general, para otros países. Incluso te diría ir más allá todavía, ¿no? Replantearse la idea misma de qué es una nación, de qué es un país, de dónde empieza y dónde termina un lugar y quién lo decide y por qué. Bueno, cuestiones que quizás tienen un poco más que ver con antropología, filosofía, sociología, ¿no? Eh, de hecho, creo que haber conocido también mucho más de cerca la historia de Japón y sobre todo, ¿no? El momento de Japón imperial, me hizo también darme cuenta de que es muy importante entender que es un país como cualquier otro y que también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que entonces hay que sacarlo también del pedestal, ¿no? Y que es otro país y ya. Y que no todo no tiene que ser atravesado o que tiene que ser visto a través de esa mirada de fascinación por la cultura popular que llegó en un momento hacia mí, que está muy bien igualmente, no digo que no, porque por un lado todos ingresamos y por un lado nos acercamos. El extrañamiento no creo que sea algo per se malo, ¿no? Porque de esa manera llega o la curiosidad a mí por acercarme a otro lugar, a otro espacio, a otra cultura, a otras personas. Pero sí me parece un mensaje muy importante el de reflexionar y poder pensar más allá también de eso. Y para finalizar, me gustaría que les cuentes a todos tus oyentes cómo es tu Instagram, cómo es el tema de las clases que estás dando en estos directos extraordinarios que son gratuitos, que son abiertos para toda la comunidad que vea tu Instagram. Y también de qué manera la gente te puede escribir, se puede contactar con vos y decir, bueno, quiero estudiar japonés, quiero estudiar con Mika Sensei. Así que, por favor, cuéntanos toda la info para que la gente pueda estudiar con vos. Muchísimas gracias por haber estado en mi podcast. Genial, David. Entonces, antes de contestarte, me encantaría volver a agradecerte por la posibilidad de participar en este espacio. Y ahora sí, mi Instagram es Mika Sensei no Kurasu, las dos veces con K. Me dedico entonces a ayudarles con los primeros pasos de la lengua japonesa, con los primeros procesos de la lengua. Me gusta mucho enfocarme también en lo que tiene que ver con una comparación con el español, porque también me gusta mucho y porque siento que de esa manera podemos pensar cuáles pueden ser nuestras dificultades también como hispanohablantes a la hora de desarrollar y de hablar y de escribir, ¿no es cierto?, la lengua. Es por eso también que no dejo de lado la parte activa del idioma, es decir, la práctica de la oralidad y de la escritura, y lo veo entonces desde esa perspectiva. Como bien dijiste, todos los martes estoy dando clases gratuitas por mi Instagram Live, por Instagram Live en general, a las 9 de la noche, y si no quieren perderse de ninguna clase, pueden sumarse a mi grupo de WhatsApp, que tienen el link en mi biografía, también de Instagram. Cada semana voy a compartirles por ahí la primicia del tema que toque de la semana, y por supuesto vamos a estar hablando sobre lengua japonesa, dando yo clases específicas y gratuitas sobre lengua japonesa, cultura o sobre cualquier otra cosa relacionada a Japón. Y bueno, no hay nada más que decir, creo. Muchísimas gracias a quienes estén escuchando y gracias a vos, David, nuevamente.
Muchísimas gracias, Mica. Fue un honor contar con tu testimonio en mi podcast. Y también muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Les mando un saludo a todos. Chao.